Saludos jóvenes, vamos a continuar con las derivadas de funciones trigonométricas y vamos a derivar en este momento, a demostrar la derivada de la función tangente. Entonces aquí vamos a tener que vamos a demostrar que si f de x es la tangente, entonces su derivada sería secante cuadrado. Revisemos entonces. Como ya conocemos herramientas, no hace falta que nosotros nos compliquemos la vida usando la definición. Vamos a usar las herramientas que ya nosotros conocemos. Sabemos que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Es una identidad básica, identidad cociente que ya uno la conoce de antes. Eso significa entonces que la derivada con respecto a x de la tangente de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de seno de x sobre el coseno de x. No sé qué da la derivada de la tangente, lo dejamos expresado. Entonces aquí vamos a tener la derivada de un cociente que ya nosotros la podemos trabajar. Nosotros sabemos que la derivada de un cociente sería el denominador, coseno de x, por la derivada del numerador, derivada de seno coseno, menos el numerador, que es seno de x, por la derivada del denominador, que daría negativo seno de x. Todo entre el denominador, que es el coseno de x, eso va al cuadrado. Cuidado, hay que tener pendiente que el coseno de x cuadrado es diferente que el coseno cuadrado de x. Eso son cosas distintas. Bien, continuamos entonces aquí. Coseno por coseno, eso me daría coseno cuadrado de x. Menos por menos es más. Seno por seno, seno cuadrado de x. Todo entre coseno cuadrado de x. Vemos que toda esta parte que está en el numerador, esto es la identidad pitagórica fundamental, que es 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener que todo esto sería 1 dividido entre coseno cuadrado de x. También podemos decir que esto sería igual a 1 entre el coseno de x, todo al cuadrado. Y ya nosotros sabemos que 1 entre coseno, eso da secante de x. Que aquí está al cuadrado, entonces secante cuadrado de x. Y podemos verificar finalmente que la derivada con respecto a x de la tangente de x es la secante al cuadrado de x. Aquí nosotros tendríamos entonces la derivada de la función que a nosotros nos interesa. Si nosotros generalizamos esta expresión, generalizando, utilizando la regla de la cadena, nosotros podemos decir que si y es igual a la tangente de alguna función g de x, entonces nosotros podemos decir que la derivada con respecto a x de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Sabiendo que si y es igual a la tangente de u y u es igual a g de x, nosotros podemos ver aquí que la derivada de y con respecto a u, la derivada tangente, nosotros dijimos que era la secante al cuadrado de u en este caso. Y la de u sería g'. Y vemos que la derivada de y con respecto a x sería la secante, que ya nosotros la conocemos, secante al cuadrado de g, porque u es g, por g'. Y aquí nosotros tendríamos de forma general cómo nosotros podemos calcular la derivada de una función tangente. Bien, revisemos algunos ejemplos. En este caso vamos a tener estos ejemplos, que serían la tangente de 3x menos 1 entre x más 2. Ya nosotros sabemos que la derivada y' va a ser igual. La derivada tangente ya sabemos que es secante al cuadrado de la función, que sería todo esto. 3x menos 1 entre x más 2. Por la derivada con respecto a x de 3x menos 1 entre x más 2. Ahí nosotros tendríamos nuestro resultado.
Ahora el trabajo nuestro sería calcular esta derivada. Vamos a tomarla aquí abajo para nosotros derivar. La derivada con respecto a x de... Aquí tengo 13x menos 1 entre x más 2. Va a ser igual al denominador por la derivada del numerador, que es 3, menos el numerador, 3x menos 1, por la derivada del denominador, que es 1, entre el denominador al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Ya lo que vamos a simplificar algebraicamente. Entonces aquí vamos a tener 3x más 6 menos 3x más 1. Entonces aquí nosotros vamos a tener todo entre x más 1 cuadrado. Bueno, aquí podemos simplificar muchas cosas. Miren que podemos eliminar este con este. Y podemos simplificar entonces 6 más 1, 7. Entre x más 1 cuadrado. Esta expresión es la derivada. Por lo tanto, ahora nosotros podemos perfectamente decir que mi derivada va a ser igual a la secante al cuadrado de 3x menos 1 entre x más 2 por este resultado, que sería 7 dividido entre x más 1 a la 2. Y aquí tengo el resultado. Miren que esta sería ahora, esta sería mi derivada para el caso de nuestra función tangente. Otro caso sería este, por ejemplo. Vamos a revisarlo. Y' va a ser igual. La derivada de tangente, bueno, es importante, bueno, secante cuadrado. Secante cuadrado de esa expresión, que sería la raíz de x cuadrado más 6. Por la derivada con respecto a x de la expresión que está dentro. Bueno, aquí vamos a decir x cuadrado más 6 a la 1 media, para escribirlo como potencia. Esta sería lo que nosotros vamos a trabajar. Recordad que la derivada con respecto a x de x cuadrado más 6 a la 1 medio va a ser igual, bajo el 1 medio, escribo x cuadrado más 6 igual, resto 1 al exponente, menos 1 medio, y multiplico por la derivada de lo que está dentro, que sería 2x. Simplifico y vamos a tener, miren que podemos reducir este 2 con este 2. Y como esto está negativo, esto aquí arriba lo podemos pasar positivo al denominador. O sea, esto. Arriba me quedaría x y abajo quedaría la raíz cuadrada de x cuadrado más 6. Pero en el denominador. Esta expresión es lo que nosotros vamos a emplear. Bien, entonces aquí vamos a tener que y' va a ser igual a la secante al cuadrado de mi expresión raíz de x cuadrado más 6. Pero eso quedaría dividido entre, bueno, por x dividido entre la raíz de x cuadrado más 6. Organizando, la derivada va a ser igual. Arriba tengo x por la secante al cuadrado de la raíz de x cuadrado más 6. Y en el denominador tengo la raíz de x cuadrado más 6. Y ahí nosotros tendríamos nuestro resultado. Miren que ese planteamiento quedó entonces en términos de secante y con la raíz. Ahí tendríamos nuestro resultado. Aquí no hay que tomar en cuenta que dé 0 en el denominador, porque no existe un número real que al cuadrado, que va a quedar positivo, y sumándolo en positivo de negativo. Por lo tanto, no hay inconveniente, ni que dé 0 tampoco, porque los resultados van a ser positivos, lo que significa que no hay inconveniente con ese caso.